Es una de las noticias que seguro darán que hablar también en los próximos meses. Hablamos de ese anuncio por parte del presidente Pedro Sánchez de la adquisición por parte del gobierno de una serie de inmuebles, precisamente para destinarlos al alquiler, en este caso de jóvenes. Todo esto adquirido a un banco de la Sareb, el conocido Banco Malo, pero ¿ustedes recuerdan de dónde viene ese término? ¿Saben exactamente qué significa? Vamos a hablar de esto con un experto en economía. Javier Martínez, buenos días. Muy buenos días. Oye, es que yo creo que los economistas saben que los martes vienes a los estudios y dicen, vamos a lanzar noticia económica, ¿eh? Y precisamente hoy tocaba hablar de esta, ¿no? De hecho, igual cabe recordar a los oyentes de dónde vienen estos términos, ¿no? La Sareb, el Banco Malo, ¿qué es lo que se está comprando? Sí, porque comentábamos antes que esto de la economía en general es palabras, conceptos que se ponen de moda durante un tiempo y luego se nos olvidan. Ahora estamos con la inflación, sabemos cuál es la subyacente, cuál es la armonizada, cuál es todo tipo de inflación, pero hace unos años, no hace tantos, allá por el año 2011-12, que veníamos del 2008, se puso de moda este concepto del banco malo. ¿Y qué es el banco malo? Bueno, el banco malo, activos tóxicos, será nuestro vocabulario habitualmente. ¿Qué es el banco malo? Bueno, pues como dijo Luis de Guindos cuando era ministro en aquella época, es injusto que se le llame a esto banco malo porque ni es banco, puesto que no puede tener depósitos ni prestar dinero ni nada, ni es malo o no tienen por qué todos sus activos ser malos. Pero un banco malo es una sociedad que se creó para la reestructuración de activos financieros. Por lo tanto, ¿qué es el banco malo? ¿Qué es esa sociedad anónima de reestructuración bancaria? Esa sociedad se creó, es una sociedad de gestión de activos que se creó para gestionar esos activos tóxicos, que estaban de moda hablar de esto, y eran activos fundamentalmente activos inmobiliarios cuyo precio, cuyo valor en ese momento estaba muy por debajo del valor original, del valor que se había tenido en cuenta. Y esta sociedad lo que hacía era quitar ese riesgo. Si ese riesgo no se hubiese quitado y o algunos de los bancos y cajas de ahorros que había entonces hubiesen tenido que actualizar esos valores, probablemente hubieran entrado en quiebra, y con el consiguiente quiebra del sector financiero y con el consiguiente problema para toda la economía. No solamente, digo activos financieros, activos inmobiliarios, pero no solamente esta sociedad tenía activos inmobiliarios, sino tenía también activos inmobiliarios y préstamos dudosos. ¿Por qué los préstamos dudosos? Préstamos dudosos, como su nombre indica, son aquellos préstamos que el titular del préstamo pues tiene dificultades para hacer frente, ya han pasado 90 días incumpliendo los compromisos de devolución, etcétera, y los tiene el banco. Esos que ya se presupone que van a entrar que van a ser impagados, ¿sí? Añaden a la entidad que los tiene, le añaden problemas por varias vías. Primero, porque restan rentabilidad a su cartera, obviamente, pero segundo también porque en el momento en el que intuye que va a haber impago, esa entidad financiera tiene que hacer una dotación para cubrir ese posible impago a futuro. Por lo tanto, quitando dinero, ese dinero lo quita de su circuito normal, es decir, de poder hacer nuevos préstamos y ganar más dinero. Por lo tanto, de nuevo vuelve a darle problemas a la entidad financiera que los tiene. Y eso es lo que se quedó entonces el banco malo. ¿Por qué lo compra ahora el gobierno? Porque lo adquiere, ¿dónde está la estrategia de negocio, ¿no? El gobierno lo genera, venimos del 2008, una crisis importantísima de inmobiliaria, 2011-2012, y ya en el 2010 otro país que también sufre incluso más que nosotros por temas inmobiliarios, que es Irlanda, crea esta primera sociedad de gestión de activos. En ese país, que es Irlanda, en ese momento ellos lo llaman en el 2010 NAMA, que viene a ser algo así como Agencia Nacional de Gestión de Activos, y lo que hace es, como te digo, es quitar
los activos con riesgo, los activos tóxicos de los balances de los bancos y gestionarlos aparte. En el caso irlandés, con no demasiado éxito, no con todo el éxito pretendido, porque hay que recordar que Irlanda, junto con Grecia y Portugal, son 3 países intervenidos por Europa. Es que parece que ha pasado mucho tiempo, pero es que estamos hablando del año 2010, 2010-11. En noviembre de 2012 el gobierno español decide hacer algo parecido. Entiende que no puede seguir con los bancos gestionando con tanta dificultad esos activos que tienen en cartera y decide constituir concretamente en noviembre del 2012 y constituye por un plazo máximo de 15 años, es decir, esta sociedad, esta Sareb, vencería o terminaría o caducaría en el año 27, es decir, dentro de nada, y lo que hace es acelerar esta reestructuración y recapitalización del sector bancario. Esto, por un lado, también, y no menos importante, es que Europa, para darnos una ayuda, una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros, nos obliga a que generemos esta sociedad para acelerar la reestructuración de todo el sector financiero. En Aragón, nos tenemos que quedar aquí en nuestra comunidad autónoma, en nuestra ciudad. ¿De qué manera pasa, ¿no? De momento la parte más crítica o la que van comentando también un poco todos los medios de referencia es que pasa un poco de soslayo, ¿no? No es una gran medida para la comunidad. Bueno, es que es una medida complicada. Fíjate, para que veamos dónde estamos, a ver si soy capaz de explicar cómo funciona. ¿Qué es lo que hace esta sociedad? Vale, ya sabemos la idea, pero venga, ¿cómo empieza a trabajar? Pues muy sencillo. Lo que hace es, se constituye una sociedad privada en el origen, 45% público, 55% privado, pero que posteriormente, a raíz de un cambio de concepto en cuanto a cómo se trataba la deuda de esta sociedad de la Sareb, se hace pública, es decir, el gobierno llega hasta el 50,14%, pero una vez constituida la sociedad, formada por el 45% de accionistas, que era el antiguo Fondo de Reordenación Ordenada y Bancaria, el famoso FROP, y el 55% de entidades como CaixaBank, Santander o Ibercaja, ¿vale? Una vez que ya está constituido, lo que hacen es quitar esos activos tóxicos, esos préstamos incobrables y esos activos financieros muy complicados de sacar a la venta. En aquel momento o en el arranque de las 5 entidades que ya estaban intervenidas, que recuerdo que eran Bankia, Catalunya Banc, Banco de Valencia, Nova Galicia Banco y Banco Gallego. Ya se nos olvida, pero teníamos muchos más bancos que ahora. Pues sí. Lo que hace es coger esos, luego amplía cartera hasta el 2013 con 4 bancos más, y lo que hace es coger ese dinero y pagarles a los bancos a los que le está quitando, a los que les está retirando estos activos, les paga con deuda, con una emisión de deuda que hacen. Fíjate, para que nos hagamos una idea, compra algo más de 200.000 activos en total por un valor, y esto yo creo es importante, por un valor en ese momento de unos 107.000 millones de euros, 80% préstamos, 20% inmuebles, pero esos 107.000 millones valorados, la Sareb ya paga el 50%, paga exactamente, un poquito menos de 51.000 millones. Ya hace un primer descuento de ese momento, de ese precio original, ¿vale? Y lo que tiene son unos activos en cartera, que a lo largo de estos años, estamos hablando del año 2012-2013, cuando empieza a constituir esta cartera, a lo largo de estos años lo que va intentando hacer es venderlos, es sacarlos a la venta, para quitarse eso, porque no debamos olvidar que esa sociedad cerrará en el 2027. ¿Qué es lo que hace al principio? Bueno, primero los bancos se quitan ya en su origen aquellos inmuebles que son más fáciles de vender. Los que ya no pueden vender, algo más complicados, son los que ceden a la Sareb. La Sareb al principio lo que se va quitando es aquellos que le resulta más fácil vender,
y al final quedan pues los más complicados de vender. En este caso, y en Aragón estamos hablando de que, según datos de la Directora General de Vivienda, estamos hablando de unos pisos, porque hay terrenos, naves, locales, hay muchas cosas, pero pisos, ¿qué es de lo que estamos hablando? Algo más de 1.140 pisos, pero según dice ella, y se coincide más o menos con lo que habla todo el mundo de este tema, tan solo el 10% de esas viviendas estarían para entrar a vivir, como entendemos, estarían en condiciones de poder entrar a vivir. Que eso en Aragón son unos 130 pisos situados, como no puede ser de otra manera, en la mayoría de los casos en Zaragoza capital. Bueno, en la mayoría. Del total de los 1.146 hay 240 en Zaragoza, o sea que... ¿Cómo va a afectar? Bueno, pues vamos a tener unos pisos más entre Zaragoza y el resto de Aragón, sí, que se podrán alquilar con poco gasto para alquilar. Con una cesión que no sabemos en qué condiciones se van a hacer ni cuán rápida se va a hacer. ¿Esto va a solucionarnos el problema? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Hay un informe que se publicaba en febrero de este año, de febrero del 2023, que lo publicaba ESADE, la Escuela de Negocios ESADE. Un informe que, si alguien tiene curiosidad, le invito a que lo lea, es muy interesante. Está elaborado por García Montalvo, por Monras y Raya. Y lo que es un informe sobre cómo ha funcionado la limitación de precios del alquiler en Barcelona. Porque al final, yo siempre digo que en esto de la economía, pues si puedes copiar, copia. ¿Para qué te vas a inventar nada? No hay más que mirar cómo funcionan en nuestro entorno estas nuevas leyes de vivienda que limitan, etcétera. Bueno, este informe lo que viene a decir es que en Cataluña, que recordamos que desde finales del año 2020 existen limitaciones de precios máximos, el precio de la vivienda en Barcelona ha subido un 25,7%. Y no solamente es que haya subido un 25,7%, sino la forma en cómo ha subido. Ha subido más en pisos más baratos que en pisos más caros. Por lógica, los pisos más caros estaban en precios máximos, con lo cual no han podido subir, y muchos de los cuales se han retirado del mercado, porque pues no puedo subir el precio, pues su titular habrá decidido que lo quita. Con lo cual, los que podían subir son pisos que estaban más baratos, que probablemente ya no estaban en el centro, estaban más alejados, y esos, al haberse trasladado demanda de pisos caros, que además tenía posibilidad de pagar esos precios, a pisos más baratos, pues lo que ha hecho ha sido que ha ido subiendo el precio de los pisos más baratos, con lo cual menos pisos en el mercado y pisos más caros, pues afecta obviamente a aquellas clases que tienen más complicaciones a la hora de pagar un alquiler a los precios a los que estamos hablando. Fíjate que yo te estoy escuchando y pienso, un día de estos tenemos que hacer un especial económico sobre la vivienda, sobre lo que está empezando a suponer, ¿no? El vivir en las ciudades, ¿no? Tanto el precio de las compras de viviendas como el de los alquileres. ¿Los economistas aconsejan una limitación del alquiler? No. Fíjate, me hacía referencia porque digo, al final, pues copia. Mira, hay pocas ciudades aquí que las más conocidas en Europa serían Berlín y Barcelona o Cataluña, las que han puesto en marcha este tipo de medidas, y las medidas no pueden ser más, el resultado no ha podido ser más peor. Yo siempre recuerdo, yo que soy ya muy mayor, cuando en su día en España solo teníamos la opción de una compañía de teléfonos y el teléfono era caro, y pasamos a tener muchas compañías de teléfono y el teléfono pasó de ser caro a ser barato o no tan caro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la única manera de que el alquiler de la vivienda o el precio de la vivienda se abarate, en el caso que estamos hablando de alquiler, es incrementando la oferta de alquiler, que haya más alquiler, tanto público como privado, no estoy diciendo solamente público o solamente privado, pero si conseguimos que haya más posibilidades de alquilar, que no tiene que estar aquí, que puede estar no tiene que ser en el centro de Zaragoza, quiero decir, que puede ser en las afueras. Si conseguimos que haya muchas más ofertas, pues lo que conseguimos es que haya más competencia, y la competencia, si es
si está bien organizada y controlada, siempre consigue que se abarate el precio, porque hay más competitividad y por lo tanto si hay más competencia ya habrá muchísima más eficiencia tanto en todos los procesos hasta que el inquilino lo consiga alquilar. Todas las limitaciones que hay a los precios lo que consiguen es que haya menor oferta, y si hay menor oferta, pues es que es muy difícil que el precio se abarate. Una última pregunta y ya termino. ¿La inflación también se ve en los precios del alquiler, de las compras de pisos? Que al final los datos sean unos, pero la puesta en marcha en el mercado sea otra, ¿no? Porque estamos dando datos a la baja, pero es cierto que no tenemos la sensación de que los alimentos cuesten menos, de que las cosas cuesten menos. ¿Esto se está viendo reflejado también en los inmuebles? Es que no son datos a la baja, es que son datos que suben menos o menos rápido, ¿vale? Pero en ningún momento ha bajado. Este 3 y pico por ciento de subida es que ha subido. ¿Y por qué ha subido un 3 y pico por ciento? Porque hay que recordar que el año pasado, en el marzo del año pasado, la inflación subió un 3% en el mes, un 3%. Por lo tanto, en cuanto estamos comparando con la subida del 3, es muy sencillo que no subamos tanto. Y todavía nos quedan, pues yo creo que es mayo y junio, que el año pasado subieron a tasas mensuales del 0,8 y el 1,1 me parece. O sea que todavía tendremos 2 meses más, que desde un punto de vista, pero no haciendo adivinación para nada, simplemente haciendo cálculos matemáticos, tendremos unos datos de inflación que no es que bajen los precios, sino que suben más despacio. Pensar que vamos a ver precios bajando, yo creo que tardaremos mucho tiempo. O sea, otra cosa es que terminemos este año con subidas de precio que estén en torno al 4%. Bueno, pues probablemente esos 3-4% sean subidas de precio mucho más razonables que las que estábamos viendo antes. Pero respondiendo, que las que vimos el año pasado, pero respondiendo a tu pregunta que no se me ha ido, claro, para calcular, esta nueva ley de vivienda lo que quiere limitar es que se incrementen las renovaciones de contrato en la inflación, ¿vale? Pero si se incrementan en los salarios y se incrementan en las pensiones, en los salarios no con su totalidad, pero 9 millones de personas pensionistas se han visto incrementados a tasas del 8,5%, pues eso se traslada a todos los sitios. Uh-huh. Creo que lo has dejado muy claro y sobre todo tengo la intuición de que de este tema hablaremos más veces en este espacio. Habrá que ver ahora los próximos plazos. Esto es un anuncio, es este jueves cuando se va a materializar. Tendremos que estar muy pendientes de cómo afecta. Pues confiando en tu intuición, aquí estaremos pendientes para explicar lo que haya. Javier Martínez, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues de esa noticia, la del día, hablamos hoy en este espacio, Economía para Todos.